Seguimos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior, nuevamente está en boca de todos la cuestión referida al lenguaje inclusivo. Sí, hay polémica en torno a su uso. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Santiago Kalinowski, quien es lingüista y lexicógrafo. Santiago está del otro lado, ¿es así? Efectivamente. Bueno, Santiago, bienvenido. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, en principio preguntarte cómo estás viendo esto que está ocurriendo en torno al lenguaje inclusivo, que evidentemente también ha caído en la grieta. Sí, ¿no? Se Sí, agrietó, se terminó de agrietar con la prohibición. sí, Entonces la ya verdad las que da la reacciones... sensación que lo que menos importa es la educación de los pibes, ¿viste? Como que bueno, No, eso desde ya, porque digamos, partiendo de la base de que es una aberración sostener que ese uso esporádico de inclusivo en las escuelas interfiere con la adquisición de las competencias de escritura y lectura, digamos. mm, Eso ya es aberrante desde todo punto de vista. Tenían, por supuesto, la pandemia como gran villano para echarle la culpa de los malos resultados de las pruebas, cosa que está además estudiada y comprobada que fue así, el efecto nocivo que tuvo el aislamiento claro. en ese asunto. Entonces, lo que menos importa es qué pasa con los niños, ¿no? Me parece. En este contexto, digo, ya, bueno, queda claro que esto también ha caído en la grieta, lamentablemente, que no hay sentido común, que no hay sensatez en los dirigentes, que no hay aparentemente un compromiso real con la educación de nuestros pibes, los datos son realmente alarmantes. ¿Cómo ves vos la discusión? Bueno, la discusión, como el lenguaje inclusivo es una forma de marcar el discurso para expresar un posicionamiento político muy fuerte con respecto a una cantidad de temas relacionados con la igualdad de géneros en la sociedad. Mm, Y entonces, claro, entra en una cosa que es esperable, ¿no? Como esa marca de discurso identifica un actor político concreto, desde la vereda de enfrente hay una oposición, un intento de descalificar eso que es uno de los rasgos visibles de la configuración discursiva que rodea la demanda por igualdad de géneros en la sociedad. Quienes se oponen a esas demandas, quienes se oponen al matrimonio igualitario, se oponen claro. a la ley de identidad de género o a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, atacan ese rasgo de discurso porque es el rasgo de discurso identificado con el bando opuesto. Para mí, nada de esta discusión involucra la gramática que está alojada en la mente de más de 600 millones de hablantes. Eso no es parte para mí de la discusión. No está esperablemente involucrada la reconfiguración de la estructura de género en la mente de los hablantes. Eso no parece plausible proponer que va en esa dirección. Lo que sí tenemos es la incorporación de algunas palabras al repertorio léxico Mm. que sirven para marcar el discurso de un modo muy eficaz, sin tener que gastar toda la energía constantemente de intervenir cada palabra en la que aparece masculino genérico. Bien, Entonces, o sea que es un desde, fenómeno de... Sí, decime. no, Sí. no, digo, desde ahí te parece interesante, digamos, esto que en derecho sería economía procesal, digo, incluir el lenguaje de alguna manera inclusivo, podría hacer que tengamos que utilizar menos palabras, sí que claramente queremos incluir el femenino y el masculino y además todas las variantes de género que hay. Para mí no es una cuestión de economizar recursos, porque si vos te querés poner a hablar en inclusivo, te va a costar mucho más esfuerzo. Entonces no hay una búsqueda de economizar. De hecho, cuando se ataca al lenguaje inclusivo, se lo suele atacar Sí, claro. diciendo que viola la ley de economía de la lengua. Pero la ley de economía de la lengua es una ley, es un principio, es un rasgo que Sí. podemos reconocer en el cambio diacrónico. De ninguna manera son instrucciones para comunicarnos. Nosotros muchas veces gastamos más energía porque con lo que decimos queremos lograr un objetivo. Entonces, los usuarios y las usuarias del lenguaje inclusivo, con lo que dicen, quieren conseguir un objetivo en quien escucha, que es Visibilizar. la de interpelar a esa persona, involucrarla de alguna manera. La persona que escucha el lenguaje inclusivo no se queda al margen y es una manera también de llegar al espacio público
con los temas que le interesan al usuario y la usuaria del lenguaje inclusivo, es decir, de colocar en la agenda pública los temas de desigualdad de género. Bien, entonces no es menor, quiero decir, la utilización de este tipo de lenguaje, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Que es, bueno, es provocar, nadie se queda al margen de la utilización de este lenguaje. En ese punto me parece crucial su utilización. Bueno, me parece que es una herramienta muy potente, por eso, pero hay que entenderla en términos de las disputas y las tensiones que rodean esos temas en especial. Y además hay que entender que nosotros tenemos el derecho a expresarnos como queremos. Digamos, tenemos libertad de expresión, es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Entonces, desde el punto de vista educativo, pedagógico, no soy yo la persona que se especializa en eso, pero he hablado con especialistas, no tiene la menor incidencia. ¿Sí? Estas pruebas que dieron mal vienen dando mal hace décadas. La pandemia hizo un efecto de exacerbar los malos resultados y además no solo dan mal en Argentina, dan mal en muchos otros lugares. Entonces es como siempre, que un tema se agrieta como se vuelve un esquema, una especie de caricatura, ¿no? La realidad del proceso, digamos, es mucho más compleja, porque tenemos niños y niñas que van a la escuela a comer o que no tienen las condiciones adecuadas en la casa para hacer la tarea, para hacer los procesos de aprendizaje, que son vulnerables, que no tienen agua potable, digamos, y todo eso forma parte, junto con otras muchas cosas, en el proceso de aprendizaje, es decir, en las condiciones que debe reunir una situación en un niño o una niña para poder aprender algo que es bastante complicado de aprender, que es a leer y a escribir, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, si enseñamos a leer y escribir, en todos los años de la educación primaria y secundaria estamos hechos. Decía, leer, escribir, sumar, multiplicar. Es un montón, Santiago. Porque es un montón. Con leer y escribir haces todo lo demás. Pero bien, ¿no? Bien. Todos los géneros, produciendo. Santiago, me interesa esto que decís. También, no sé si lo tenés medido, si lo tenés estudiado, qué mirada tenés respecto del impacto que ha generado la tecnología, el ahorro de palabras, la modificación de palabras y demás, por ejemplo, a la hora de mandar un mensaje de texto y demás. Digo, ¿cómo ha impactado la tecnología en esto? Bueno, las tecnologías impactan. Tenés que hablar con gente de psicolingüística y de neurolingüística, que son los que más hacen eso. Ahora, lo que tenemos que saber con respecto a la tecnología es que nosotros cuando hablamos no hablamos siempre igual, ¿no? Oralmente. A veces cuando hablamos con un amigo hablamos de otra manera, cuando hablamos con el jefe hablamos de otra manera, cuando hablamos con un profesor hablamos de otra y cuando damos una conferencia hablamos de otra. Hay códigos. Eso, claro, se llama registro, ¿no? Y podemos decir a grandes rasgos existe un registro coloquial, ¿no? Cuando estamos con amigos, un registro vulgar, cuando chocamos en la calle, ¿no? Un registro neutro, ¿no? Y un registro más formal o más estilizado, lo que sea. Son registros. Un mismo hablante va cambiando de registro de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas a las que se enfrenta durante un día. Eso, que antes en la escritura estaba mucho más restringida a los registros neutros y formales, porque no era la escritura que tenía estado público, era una escritura que se publicaba. La escritura privada individual quedaba como en papelitos, ¿no? En postales, una cosa así, ¿no? No tenía estado público. Desde el momento que esa escritura individual, informal, ¿no? Empezó a tener estado público, se creó como un segundo código ortográfico, como si fuese un registro, como tenemos en la oralidad, en la escritura. Entonces, la misma persona que escribe con abreviaturas y con falta de ortografía un chat, después sabe que cuando está escribiendo un examen o cuando está escribiendo un currículum, tiene que usar otra codificación ortográfica. Los jóvenes y los millennials y demás, ¿no? Digo, ¿también lo saben esto? Yo te pregunto... Sí lo saben. Yo alguna vez vi un examen con la Q abreviada, pero la realidad es que vos sabés que tenés que usar la ortografía canónica en determinadas situaciones y podés usar la ortografía informal en otras, porque hay un problema además de la consistencia en registro, ¿no? Si nosotros estamos viendo un partido con amigos, todos a las risotadas, y una persona se pone a hablar como un locutor profesional en esa situación, hay una inconsistencia. Queda feo, queda raro, queda como... Y si vos en un chat empezás a poner
todos los signos de apertura, de interrogación y de admiración, pones todas las tildes diacríticas, ¿no? La tilde de solo, la tilde de cómo, pones todas las comas y los puntos finales, ese mensaje es inconsistente en registro. Se lee como que esta persona está mal, ¿no? Está bueno, yo te hablando. Digo que yo estoy mal, me parece, porque yo soy de eso. O soy muy viejo, bueno, porque hay o estoy mal, o las dos cosas. No, Santiago. hay una presión sobre que escribir una ortografía que no es canónica es ser ignorante, pero la realidad es que no es eso. Hay un código nuevo ortográfico, una nueva codificación ortográfica que es la manera que nosotros tenemos de marcar por escrito que lo que estamos diciendo es informal. Bien, ¿no? Y eso vos decís que no impacta en la formalidad, por lo menos no en la persona que cambia de registro cuando habla tiene exactamente la misma posibilidad de hacerlo cuando escribe. Ahora, si es una persona que jamás lee y jamás, nunca, entonces va a tener una ortografía medio mala, pero una persona que lee normalmente, que tiene que, qué sé yo, tiene que leer todos los días, leer ortografía canónica o textos escritos y corregidos, conoce ese código y tiene que aprender el otro. O sea que hay como una doble erudición ahí para poder ser consistente en registro cuando uno escribe un chat. Porque queda raro, ¿eh? Claro, hay gente que se queja. Queda raro. Es bueno que me chateó por Tinder, pero me puso todos los signos de apertura, así que debe ser medio, ¿no? medio border, bueno, ¿no? voy a tomar esto como una advertencia, te agradezco. Escúchame. Estoy muy viejo, Santiago. Te hago la última y te agradecemos. Sí, te agradecemos realmente. Porque esto es nuevo. La verdad, no, lo que voy a decir es que esto es realmente novedoso. Esto sí es un desarrollo, lo de la codificación ortográfica de la lengua informal, esto sí es un desarrollo nuevo y que los que tenemos nos machacaron con las S, las H y todo eso, nos cuesta un poco, pero hay que relajarse. Hay que relajarse. Santiago, te hago la última. Brevemente te pregunto qué futuro, vos como especialista, como lingüista, lexicógrafo que sos, ¿qué futuro le ves al lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es un rasgo de una configuración discursiva, discursiva de un fenómeno que es del mundo. Claro. Digamos. Lenguaje inclusivo hay en inglés, hay en alemán, hay en francés, hay en todos lados. Entonces está el gran tema, que es un tema del presente para todo Occidente, de la desigualdad de género. Y el lenguaje inclusivo, en lenguas como el español, que tiene género binario, es una herramienta muy potente para llegar al espacio público. Mientras mantenga esa potencia para llegar al espacio público, mientras a la gente que está en contra se le paren los pelos, salgan los diarios, mientras tenga esa fuerza, va a seguir siendo usada como herramienta. Pero dejemos de pensarlo en términos de va a cambiar, no va a cambiar la gramática. La gramática es muy difícil de cambiar y no se puede cambiar por decisión consciente. Se puede hacer esto, que es un esfuerzo para manipular la lengua, para lograr ciertas cosas, pero la gramática no entra dentro de dentro de las posibilidades de la intervención. Entonces, mientras tenga fuerza pública, va a seguir andando. Si no, el día que deje de andar, van a buscar otra herramienta para llegar al espacio público con los temas que les interesan. A la persona que le interesa los temas de género, hace eso. A la persona que le interesa el hambre o la ecología, hace otra cosa. Santiago, interesantísimo charlar contigo. Te agradecemos de verdad, realmente. Ha sido un placer esta charla y seguramente lo haremos en alguna otra oportunidad. Te mandamos un gran abrazo. Gracias. Gracias por la advertencia, Ahí está. Voy a cargar el modo. Bueno, quedaste cada uno con los tuyos, chicos. Yo dije que Di Marco, te tengo que pedir un turno con Di Marco. Manda la pausa. Yo avisé. Manda la pausa. Yo avisé.